Doctora, ¿cómo está? Bienvenida, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Hola Ceci, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, gracias, extrañándola. Claro, yo también. Pero hoy tenemos un tema muy interesante, ¿verdad, doctora? Así es, Ceci. Fíjate que, bueno, les traigo todo sobre el protocolo que se está llevando de manera general a través de la Organización Mundial de la Salud y la CDC de conceptos como el aislamiento y la cuarentena. Y también como plus les agregué también los tipos de cubrebocas, los que debemos de utilizar en esta pandemia. Perfecto, pues adelante para que nos explique bien cómo vamos a hacer con esta cuarentena, cómo se debe de aislar la persona, en fin, doctora. Muchas gracias, Ceci. Protocolo para COVID-19, esta Así es. cuarentena y aislamiento. Ujú. Muy bien, pues mira, empezamos con dos conceptos clave que, bueno, todo mundo tiene que estar ahora sí que familiarizado con estos conceptos. Cuarentena es si una persona estuvo en contacto cercano con una persona que ya estuvo diagnosticada con COVID, o sea, COVID positivo, si tú estuviste en contacto con esta persona, tienes que cubrir o tienes que cumplir, mejor dicho, la cuarentena y mantenerse alejado de otras personas. En cambio, lo que es aislamiento, aquí ya es cuando la persona está enferma, por ejemplo, y tiene una prueba COVID positiva. Aquí a la persona se le pide que se aísle, independientemente si tiene síntomas o no, la persona se le indica que se aísle. Esa es la gran diferencia entre cuarentena y aislamiento, que creo que a veces hay cierta confusión en estos conceptos. Ahora, otras de las preguntas más frecuentes que nos preguntan, vaya la redundancia, en la consulta o aquí en el hospital es ¿en qué situaciones me tengo que quedar en casa? ¿O cómo puedo calcular los días que tengo que tener de cuarentena? Aquí es importante mencionar que la fecha de la exposición, o sea, la fecha en la cual tú estuviste en contacto o expuesto con una persona COVID positiva, se considera el día cero y el día 1 es el primer día completo después del último contacto que tuviste con esa persona. ¿Sale? Entonces, en este tipo de situaciones, lo más recomendable es que te quedes en casa, alejado de todas las personas, por al menos 5 días. Y bueno, aquí ya van a hacer ahora sí el protocolo como tal en tres situaciones. Por ejemplo, si tú estuviste expuesto a una persona COVID positiva y no tienes tu esquema de vacunación, aquí sí te recomienda aplicar lo que es la cuarentena de al menos 5 días. ¿Qué te va a recomendar tu médico? Que te quedes en casa por lo menos 5 días completos, que uses tu mascarilla bien ajustada y pues evitar estar en contacto con otras personas y bueno, evidentemente hacerte tu prueba de detección viral y bueno, ya después de la cuarentena tienes que estar muy atento de los síntomas que presentes hasta que hayan transcurrido 10 días después de tu último contacto cercano con una persona positiva. Si presentas síntomas, hay que aislarse inmediatamente y hacerte tu prueba de detección. Hay que seguir con las mismas precauciones hasta el 10.º día con el uso de mascarillas y en caso de que habites o vayas a lugares muy concurridos, a lugares cerrados o lugares públicos, siempre hay que usar nuestra mascarilla. Hay otra situación que también es si estuviste expuesto al COVID, o sea, una persona COVID positiva y tienes el esquema de vacunación contra el COVID al día, o sea, aquí ya sí estás vacunado, aquí no es necesario que cumplas con la cuarentena, no es necesario que te quedes en casa, excepto que presentes síntomas. También se les pide, evidentemente, que te hagas una prueba de detección incluso si no presenta síntomas, que también es una duda muy frecuente. Aquí, aunque no presente síntomas, también hay que hacerte la prueba de detección al menos 5 días después de tu último contacto con un paciente positivo. Hay que estar atento de los síntomas también y si presentas síntomas,
igual, aquí se pasa esta fase donde se les pide al paciente que se aíslen inmediatamente, que se hagan la prueba de detección, que te quedes en casa hasta conocer los resultados, ¿sale? Igual las precauciones se llevan a cabo hasta el día 10. Y pues evidentemente evitar los viajes, evitar el contacto con personas de alto riesgo. Y la tercera y última situación es que si tú estuviste expuesto a una persona con COVID confirmado o tú lo tuviste en los últimos 90 días, no es necesario que apliques cuarentena. Aquí no necesitas quedarte en casa, excepto si presentas síntomas. Se le pide al paciente que esté atento de los síntomas que está presentando, también hasta que hayan transcurrido 10 días después de su último contacto cercano con una persona positiva. También, si presenta síntomas, aislarse inmediatamente y hacerse su prueba. También se toman las precauciones hasta el 10.º día. No sé si recuerdas que anteriormente se les pedía a las personas que se aislaran 14 días. Este nuevo protocolo dice, hay una variante en si estás vacunado o no estás vacunado, si presentas síntomas o no los presentas. Entonces es un cambio muy importante que es necesario que toda la población sepa. Ceci, otros dos conceptos muy importantes que vale la pena mencionar, que también hay cierta confusión en las personas, por ejemplo, que vienen aquí al hospital, es si les preguntamos, por ejemplo, si ha estado expuesto. Hay cierta confusión en este término. Exposición es como tal un contacto con una persona COVID positiva, que es el virus del COVID como tal, y pues evidentemente nos va a aumentar la probabilidad de infectarse por este virus. El segundo término también muy importante es un contacto cercano. Los contactos cercanos son cualquier persona que hayan estado a menos de lo que son 6 pies de una persona infectada, o sea, con un diagnóstico clínico o ya sea de manera clínica confirmada o por laboratorio, en un total acumulado de 15 minutos o más por un periodo de 24 horas. Por ejemplo, 3 exposiciones de 5 minutos durante 15 minutos en total. Un ejemplo muy vago sería, por ejemplo, personas que llegan aquí al hospital y me dicen, ¿sabes qué? Fui con mi papá, mi mamá, mi esposo, mi pareja a visitarlo, él tiene COVID positivo, yo no, pero él, ahora sí que nada más lo saludé de ventana de la ventana de mi carro a la ventana de su casa, ¿no? Entonces ahí ya son más de lo que son 6 pies, no pasa nada, o sea, no se considera como contacto cercano, pero pues evidentemente sí te estás exponiendo un poco, pero bueno, aquí la diferencia es en cuanto a la distancia. Entonces nada más para ahora sí que encontrar las diferencias. Y bueno, la finalización del aislamiento para las personas que tuvieron COVID-19 con síntomas es, la indicación es aislarse. Actualmente se les pide 5 días para calcular su periodo de aislamiento de 5 días. Hay que tomar en cuenta que el día 0 es su primer día de síntomas y el día 1 se cataloga como el primer día completo después de la aparición de sus síntomas. Y bueno, aquí al paciente se le indica que puede suspender lo que es el aislamiento una vez completados los 5 días. Y bueno, puede ya ahora sí el paciente finalizar lo que es su aislamiento después de 5 días en total, pero aquí te hago un énfasis: si no tiene fiebre durante 24 horas sin usar medicamentos, por ejemplo, el paracetamol, que es lo que se está indicando ahorita para el control de la fiebre. Y si los otros síntomas han mejorado, aquí también haciendo un énfasis súper importante, que la pérdida del gusto y el olfato puede persistir durante semanas, inclusive meses después de la recuperación. En cambio, aquí también importante, si sigo teniendo fiebre o cualquier otro síntoma que no me han mejorado después de mi 5.º día de aislamiento, se debe esperar para finalizar ahora sí que este periodo hasta que no presente fiebre o cualquier otro tipo de síntoma. Y finalmente, lo que es el aislamiento para las personas con resultados positivos en la prueba de detección, pero que no me presentaron síntomas.
Aquí, por ejemplo, si te hiciste la prueba, te dio positivo y nunca llegó a presentar síntomas, también se les pide que se aíslen por lo menos 5 días. Aquí, en cambio, bueno, el día 0 es el día de su prueba viral con resultado positivo, ya dependiendo pues la fecha que se realizó la prueba, ¿no? Y tomando en cuenta que también el día 1 es el primer día completo después de que se tomó la muestra positivo. Aquí, bueno, se le dice al paciente que puede suspender el aislamiento una vez completados los 5 días. Y qué mejor, ¿no? Porque en este caso, pues el paciente no presentó síntomas, pero aún así se le pide que se aísle. Y bueno, ya estos son los tipos de mascarillas comunes y de respiración. Aquí, bueno, pues es importante también mencionar que hay dos formas importantes de asegurarse que nuestra mascarilla funcione ahora sí que adecuadamente. Son dos aspectos sobre todo los más importantes y el primero es asegurarse que su mascarilla se ajuste firmemente contra su forma, contra su rostro. Por ejemplo, los huecos, como se muestra aquí en la imagen, los huecos que nos puede dejar la mascarilla una vez colocada, pues hay que tratar de ajustarla firmemente. Y la siguiente es elegir una mascarilla con varias capas. ¿Esto para qué? Para mantener ahora sí que las gotitas respiratorias en su interior y evitar el ingreso de otras gotitas respiratorias de otras personas. Es por eso que se les hace el énfasis de la importancia de utilizar mascarillas con varias capas. Y bueno, estas son las acciones correctas, es elegir una mascarilla que tenga varilla nasal. Creo que todos hemos estado, o al menos las hemos visto. En la imagen, por ejemplo, se ve la varilla nasal, que esta, bueno, pues es una banda metálica que está ubicada a lo largo de la parte superior de la mascarilla. Y bueno, pues estas van a tratar de evitar que el aire se filtre por la parte superior de la mascarilla y pues protegernos lo más que se pueda. En la siguiente imagen vienen los accesorios que últimamente se están utilizando para ajustar las mascarillas, ¿no? Para evitar ese flujo de aire o esa salida de aire. Que bueno, estos son accesorios que se ajustan sobre las mascarillas, ya sean desechables o de tela, para evitar que se filtren partículas. Y bueno, otro ejemplo es las mascarillas de tela, que también hay muchas dudas, Ceci, con el uso de las mascarillas de tela. Aquí también hay que tomar en cuenta que, como ya lo mencioné, hay que verificar que sí tengan al menos 3 capas de tela, ¿sí? No está correcto el uso, por ejemplo, de una mascarilla de tela y encima una mascarilla de las quirúrgicas, de las médicas, como la azul que se muestra ahí. Entonces hay que saber elegir bien para también, obviamente por protección y obviamente también para poder ver y respirar con facilidad. Aquí hay otro ejemplo de otras cosas que se tienen que tener en cuenta. En el caso de los hombres, por ejemplo, hay también muchas dudas sobre el vello facial, como en la cara, ¿no? Como la barba. Aquí se les está pidiendo también a los hombres, en caso de que tengan su barbilla muy larga, de que se afeiten la barba, se recorten la barba lo más corta posible, y también pues se pueden apoyar de los accesorios estos que estoy comentando para que ahora sí que se brinda un poco de más protección. Y estas son las cosas que no tenemos que hacer. No hay que combinar dos mascarillas desechables. Frecuentemente hemos visto en la calle, o inclusive nosotros hasta lo hemos llegado a hacer, que pensamos que porque tenemos dos mascarillas desechables estamos más protegidos. Y en realidad no, o sea, las mascarillas desechables no fueron diseñadas para ajustarse firmemente. Entonces el usar doble no te va a mejorar el ajuste. Por eso la importancia de saber elegir qué mascarilla. Y bueno, otra situación que cometemos el error es combinar una mascarilla de respiración como una N95, una KN95, con cualquier otra mascarilla común. Inclusive hemos visto más de alguien que primero se coloca la N95 y encima se pone una mascarilla desechable o viceversa. Entonces esto no es correcto, ¿sale? También es importante mencionarlo.
Y bueno, otra de las dudas son las mascarillas de tela. Las mascarillas de tela, pues ya sabemos que se fabrican con distintos tipos de tela. Hay muchos tipos de mascarilla de tela. También hay que tomar en cuenta que esta mascarilla pues se tiene que ajustar en lo que es nuestra nariz, la boca, el mentón, para evitar lo que son fugas. También tienen su varilla nasal. Y bueno, pues lo importante también de aquí es que lo que es la mascarilla de tela, la tela hace que bloquea la luz al colocarla frente a una fuente de luz. Entonces, aquí hay ciertas restricciones o ciertos aspectos que es importante mencionar, que hay algunas mascarillas de tela que tienen válvulas de respiración o ventilación con otras aberturas. Por ejemplo, ahí se ve una en la imagen. Entonces, también no hay que usarlas con material húmedo, hay que estarlas cuidando de la suciedad, y de preferencia que tengan una sola capa de tela o hechas de tela delgada. Esto también hay que tratar de evitarlo porque no nos van a proteger en lo absoluto. Muy bien, doctora Yajaira, a mí esto se me hace muy importante, todo lo que nos ha mencionado sobre el aislamiento, la gente que está preocupada por el COVID, en fin, y tenemos preguntas también, no sé si nos pueda usted dar a conocer. La pregunta esencial que tenemos por parte de nuestro público es, si a mí ya me dio Omicron o me dio COVID o lo que sea, las variantes, ¿te puedes volver a contagiar? Se les pide este periodo ahora sí que de aislamiento, pero sí, también a mí me lo han preguntado que si ya me dio COVID, me puedo volver a reinfectar. La respuesta es sí. Por eso hay que seguir cuidándonos con las medidas, y sobre todo que también conozcan sobre las mascarillas que estoy mencionando para que sepan qué está correcto y qué no está correcto hacer. Perfecto, pues esto se me hace muy importante, toda la información que nos dio, muy precisa, muy concisa, para que el público lo tome en cuenta. Ahora, si necesitamos platicar con usted, ¿a dónde nos dirigimos también en un momento dado? Al Hospital Arista, sí, sí, aquí estoy. Y también les dejo mi número de celular al 33 22 35 25 16. Correcto. Ahí en el Hospital Arista, donde están haciendo ustedes la prueba de COVID, que eso es bien importante. Saludos al doctor Carlos. Gracias, doctora. Gracias por toda esta información. Gracias, igual, saludos. Cuídese mucho. Gracias. Un Bye, aplauso. bye.